Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, en este momento vamos a empezar nuestra sesión. Mil disculpas de repente por los 3 minutos de retraso por ahí, pero es que está un poco lenta la señal, no sé qué pasa, pero de todas maneras, para evitar que de repente sea cortado el video y el audio, voy a apagar mi cámara, ¿ok? Entonces, jóvenes, nosotros en la sesión anterior estábamos viendo lo correspondiente al análisis Pestel, ¿no? Habíamos dicho que el análisis Pestel era un análisis obligatorio para toda empresa para poder entender el contexto en el que se está desarrollando los proyectos. Específicamente nos servía para analizar algo que nosotros conocemos como factores ambientales de la empresa. Y específicamente, nosotros lo que buscábamos era entender cómo es que se están dando las condiciones en las cuales nosotros estamos generando empresa. Sin embargo, Pestel no es el único análisis que nosotros podemos desarrollar para poder, de alguna manera, analizar el contexto, sino también existe el análisis DAFO o el análisis FODA, también conocido, ¿no? Que ustedes seguramente en algún momento de su vida han hecho para un tema personal, ¿no? En esta clase no vamos a ver un FODA personal, vamos a ver un FODA empresarial. Entonces, ¿de qué se trata esto de analizar el FODA? Se trata básicamente de analizar el contexto externo del proyecto o emprendimiento o empresa, pero tomando en cuenta los factores internos que involucran eh, las actividades de la organización. Y en este caso, si es que nosotros estamos hablando de una empresa ficticia de productos cárnicos e hidrobiológicos, tenemos que analizar pues cuáles serían nuestras potenciales ventajas y desventajas en torno a los factores internos y externos que puedan estar interviniendo en la gestión de la empresa. Por más que sea ficticia, tenemos que ponernos en distintos escenarios para poder comprender esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Recordemos que esta sesión es teórico-práctica. Vamos a hacer la parte teórica, que es verdaderamente corta, y luego ustedes en grupos van a poder trabajar el análisis FODA para el proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Ok? Entonces, nuestra agenda del día de hoy es, en primer lugar, entender qué es un FODA, ¿sí? ¿Qué son los factores ambientales de la empresa? Que ya habíamos conversado sobre eso, pero es necesario que podamos de alguna manera volver a mencionarlo. Eh, la importancia y las aplicaciones del análisis FODA, los pasos para el análisis FODA y la tarea respectiva del día de hoy, ¿no? El día de hoy tenemos que presentar justamente el FODA de su empresa en el tiempo que les quede después de la sesión teórica. ¿Listo? Entonces, para no quitarles mucho tiempo, voy a avanzar con los contenidos. En primer lugar, debemos entender lo que ya les mencionaba, ¿no? Un análisis FODA nos va a permitir, de cierta manera, poder entender los factores ambientales de la empresa. Sabemos que una empresa de por sí tiene una columna vertebral que se llama plan estratégico, y este plan estratégico deriva en estrategias de negocio, en las operaciones propiamente dichas y en los portafolios que están compuestos de programas, proyectos y otras operaciones. En ese sentido, la organización se va a mover siempre en un entorno, en un contexto. Este análisis o este contexto se va de alguna manera mapear con dos métodos, ¿no? El primero es el PESTEL, que bueno, aquí se ha duplicado, en estos circulitos dice FODA, FODA, en realidad debería decir PESTEL y FODA, ¿no? Uno es el PESTEL y el otro es el FODA. ¿Existen otras formas de poder analizar contextualmente a la organización? Sí, hay análisis PEST también, ¿no? Existen otras formas también de poder mapear, pero desde un punto de vista actual, desde un punto de vista práctico, considero de que el PEST y el FODA son las estrategias más sencillas, pero también más potentes. ¿De acuerdo? Es por eso que nosotros debemos entender que el FODA sirve también para lo mismo, ¿no? No para lo mismo, pero sí para complementar el PESTEL, ¿no? Entonces, ¿qué es el análisis FODA? Como les decía, es el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero estas fortalezas deben ser analizadas desde el punto de vista positivo, ¿sí? Pero eh, internamente. Entonces, nosotros vamos a identificar fortalezas no del entorno, sino de nosotros como emprendimiento.
En pocas palabras, lo que la empresa hace bien. Las debilidades, por el contrario, son aspectos negativos que nosotros encontramos también internamente, pero básicamente son cosas que necesariamente nosotros estamos dejando de hacer o no estamos haciendo bien. Por ejemplo, podría ser algunos mercados desatendidos, perdón, algunos aspectos que la empresa carece, ¿no? Algo que nos falta crecer. De repente no tenemos un departamento de marketing bien establecido o no tenemos de repente, no sé, pues un producto que tenga una vida útil prolongada. Entonces, esto definitivamente va a sumar como un efecto negativo para nosotros. Luego, tenemos las oportunidades, que son la interacción entre las fortalezas, obviamente, y el contexto, ¿no? Básicamente son de origen externo, son condiciones que nosotros podamos observar que pueden favorecer a nuestra organización. Por ejemplo, que exista una demanda insatisfecha, un mercado desatendido al cual nosotros podemos atender. Y respecto a las amenazas, que son aspectos negativos del contexto externo, básicamente son situaciones que podrían de alguna manera dañar o perjudicar, ¿no? O sustituir el desempeño de nuestra empresa. Por ejemplo, que aparezcan nuevos competidores, ¿no? Entonces, un análisis FODA comprende todos estos aspectos. Para poder entender un poco más el FODA, aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en una organización, nuestras fortalezas en una organización determinada, no estoy diciendo ninguna específica, pero podrían ser que nuestras fortalezas sean los canales de distribución, nuestros clientes y las ganancias que vamos generando. Esa podría ser nuestra fortaleza de negocio. Mientras que nuestras debilidades podría ser falta de experiencia o la falta de presupuesto para temas de capacitación. Y por otro lado, las oportunidades podrían ser el crecimiento de ingresos y los cambios de la percepción de mercado. De repente existe alguna nueva tendencia que nos está favoreciendo. En cuanto a las amenazas, podría ser que una amenaza sea necesariamente la competencia y los cambios en la conducta del consumidor. Está bien, hay cambios en la percepción del mercado, pero también hay cambios en la conducta del consumidor. Entonces, todo eso puede constituir para nosotros un FODA tranquilamente de una empresa, ¿no? Respecto a los factores ambientales de la empresa, lo que debemos tener claro es que está constituido por procesos, estructuras, cultura de organización, normas, estándares de la industria, infraestructura, recursos humanos, pautas de administración, procedimientos internos, condiciones de mercado, tolerancia al riesgo y sistemas de información para la dirección de proyectos. Todo eso constituye los factores ambientales de la empresa. Ahora, ¿cómo detectamos un factor ambiental de la empresa? Aquí están las preguntas, ¿no? Para detectar los factores internos, ¿cuál es la cultura organizacional? ¿Cuáles son los recursos que dispone la empresa? ¿Cuál es la localización geográfica de la empresa? ¿Cuál es la infraestructura de la empresa? Respecto a los factores ambientales externos, sería qué aspectos sociales o culturales pueden afectar, qué estándares hay que cumplir, qué restricciones legales existen, cuál es la tolerancia al riesgo, cómo opera el mercado y cuál es el entorno general. De tal manera de que nosotros podamos establecer que la importancia del FODA en realidad radica en la realización de este análisis, porque consiste en poder determinar de forma objetiva en qué aspectos la empresa o institución tiene ventajas respecto a su competencia y en qué aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva. En pocas palabras, estamos diagnosticando cómo está nuestra empresa en torno a nuestro contexto. Obviamente, teniendo un PESTEL antes de un FODA, tenemos el contexto más claro. Por eso es importante hacer los dos análisis. ¿Ok? Cuando queremos saber nuestras fortalezas, debemos preguntarnos en qué somos buenos, ¿no? Y si tenemos algo que nos diferencie. Cuando hablamos de debilidades, podemos preguntarnos en qué podemos mejorar o si tenemos menos ventajas que otros. De repente, no es necesario que sea una debilidad propiamente dicha, sino que simplemente tengamos menos ventajas que otros. En torno a las oportunidades, pues, ¿qué
qué oportunidades tenemos al alcance y qué tendencias nos podrían beneficiar, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, esta pandemia cambió mucho la situación de las cosas, ¿no? La concepción de las necesidades cambió mucho. Entonces nosotros podríamos decir que eh, la salud pasó a ser una prioridad y por ende las empresas que están ligadas al sector salud tienen una proyección que podría beneficiarlas, ¿no? Ahora, dentro de la salud, ahora también se incluye a la industria alimentaria, por si acaso, ¿ah? ¿Por qué? Porque se dice que la salud parte de lo que nosotros consumimos. La industria alimentaria debería ser también parte de las ciencias de la salud. Entonces, y por otro lado tenemos las amenazas, ¿no? Eh, ¿Qué te podría distraer o qué hace tu competencia, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? A veces la amenaza podría ser no necesariamente la competencia, sino que te vayas tras un mercado que va a ser puntual, ¿no? Y que no va a reflejar en el tiempo todo el esfuerzo que tú estás dedicando para llegar a ese mercado. Entonces, bueno, eso es lo que podemos decir respecto a la importancia del FODA. Ahora, nos ayuda a identificar aquellas áreas que podrían mejorarse, ya lo mencionamos. Nos ayuda a identificar oportunidades y nos identifica las áreas que podríamos tener en riesgo. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Básicamente, cuando nosotros interactuamos en nuestra gestión, uy, a ver, creo que ya se retomó la comunicación. A ver, jóvenes, ¿me escuchan, por favor? Coméntenme. Hubo un altibajo en Sí, la... sí, Sí, hubo profesor. un pequeño altibajo ahí en la señal. Sí, los escucho yo también. Muy bien. Continuamos entonces. Les mencionaba que cuando evaluamos la interacción entre las fortalezas y las oportunidades, lo que nosotros podemos establecer para poder gestionar de alguna manera este FODA, o más bien no el FODA, sino la organización propiamente dicha, es establecer estrategias de crecimiento. Es decir, en función de nuestras fortalezas, aprovechamos las oportunidades. En cuanto a las fortalezas eh, interactuando con nuestras amenazas, podríamos decir que podemos establecer para la empresa estrategias de defensa. Es decir, en función a lo fuertes que somos, podemos bloquear alguna amenaza, principalmente competidores en este caso, ¿no? Para el caso de las debilidades, con las oportunidades, podríamos establecer estrategias de refuerzo, ¿no? En donde, si bien es cierto, nosotros estemos con algún déficit, probablemente interno en algún aspecto, las oportunidades nos permiten que este déficit no se note, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo de esto es lo que hubiera ocurrido en Perú si es que estuviéramos con un gobierno estable y hubiera igual venido la pandemia, ¿no? Si es que estuviéramos con un gobierno estable, ¿no? Con políticas de gobierno estables, nosotros hubiéramos tenido estrategias de refuerzo, porque a pesar del golpe que nos ha dado el COVID, podríamos haber tenido una buena mitigación o un buen refuerzo económico por el boom del precio internacional del cobre. Sin embargo, sabemos actualmente que nuestras minas están paralizadas, ¿no? Y obviamente se está perdiendo aproximadamente cada día en nuestro país 44 millones de dólares, por si no lo sabían. Cada día se pierde esa cantidad de dinero a nivel nacional solamente, ¿por qué? Por mala gestión. ¿Ok? Entonces, para los que nosotros pensamos que no afecta o no nos afecta a nosotros, en algún momento nos va a pasar la factura, no se preocupen, a todos nos va a afectar, no solamente en los precios, ¿sí? Entonces, nosotros tranquilamente hubiéramos tenido una muy buena estrategia de refuerzo aprovechando el boom del cobre. ¿Por qué? Porque nos pagan un sobreprecio y al pagar un sobreprecio nosotros podemos mitigar las deficiencias que tuviéramos en otro aspecto. Pero si no tenemos una buena gestión que respalde eso, lamentablemente no podemos aprovechar esa oportunidad y como tenemos una economía débil de por sí, pues ahí está el problema, ¿no? Ahora, en cuanto a las debilidades respecto a las amenazas, pues la idea es de que nosotros nos retiremos de todo lo que implique que nuestras debilidades sean
aprovechadas por las amenazas, ¿no? Digamos que si nosotros sabemos que somos débiles en un determinado aspecto y aparte sabemos que viene una amenaza, ¿no? Que va a hacer que esas debilidades se expresen mucho más, probablemente lo que deberíamos hacer es generar estrategias de retiro. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el COVID, ¿no? Nosotros teníamos un sistema de salud, no de hoy, ¿ah? De hace años, ¿sí? En realidad, ni siquiera de hace años, en general, ¿no? Porque nosotros como sociedad venimos pues desde antes de la independencia, ¿no? Y si hasta ahora no tenemos un sistema de salud estable es porque en ningún punto de la historia de Perú lo hemos tenido, ¿no? Independientemente de si han habido gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, nadie resolvió el problema, ¿sí? Nadie resolvió el problema. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que ya nuestro sistema de salud estaba prácticamente agonizando, ¿no? Mal gestionado siempre, y vino la amenaza del COVID, ¿no? Nos reventó el sistema de salud. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Que nosotros sabiendo que teníamos un sistema de salud tan deficiente, hubiéramos establecido estrategias de retiro, como cerrando las fronteras oportunamente para que el virus no ingrese al país. Y si ingrese, tener protocolos de contención adecuados para que no nos infecte. Porque si no, iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Más de 200.000 peruanos muertos, ¿no? Y esto llegamos a los 300.000 casi. Entonces, y eso que este virus ha sido condescendiente con nosotros, o sea, no quiero alarmarlo, pero existen virus con una tasa de letalidad mucho más alta que este virus. Y básicamente, la gran mayoría de fallecimientos ha sido por un mal manejo. Inexperiencia también no sabían el personal médico cómo tratar este virus, ¿no? Entonces, lamentable realmente, pero bueno, es un ejemplo muy bueno de cómo es que se podría establecer una estrategia de retiro, ¿no? Bloquear. ¿Qué hacían antiguamente, no? Eh, por ejemplo, en Trujillo, nada más, ¿qué se hacía cuando venía una amenaza, como los piratas en aquella época colonial, ¿no? Y tenía un problema de seguridad, ¿no? Entonces generaba una estrategia de retiro, ¿no? ¿Cuál era la estrategia de retiro? Construyeron murallas alrededor de todo Trujillo, ¿no? Y con eso prácticamente eliminaban el riesgo, porque ya los piratas no podían pasar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de poder dar, digamos, algún lineamiento de gestión para las organizaciones, pero es justamente por eso que nos importa mucho el hacer el foro, ¿no? Entonces, en la plataforma ustedes van a encontrar un link de una empresa muy conocida que es HubSpot. Es una empresa dedicada a generar contenido de valor en torno eh, a la innovación, al emprendimiento, a las soluciones tecnológicas de las empresas, ¿no? Van a encontrar muchísimo material ahí, pero específicamente les he colocado la información sobre el análisis FODA. Si ustedes quisieran, pueden descargar gratuitamente las plantillas que HubSpot les va a proporcionar simplemente por dejar sus datos. Pero si no quieren, simplemente bajen la ruedita del mouse o bajen la página, ¿no? Y se van a encontrar con que el texto sobre los pasos para poder hacer un buen FODA está casi en la parte final, ¿no? Ahí se van a encontrar con toda esa información. Entonces, esto es lectura para ustedes, obligatoria para que puedan hacer su trabajo, porque aquí les está diciendo cómo hacerlo. Entonces, ¿qué aspecto debemos tener en consideración para poder hacer un análisis FODA? En primer lugar, debemos tener claro el objetivo de análisis. Luego, debemos llevar a cabo una investigación para comprender el mercado, objetivo y la industria. Debemos identificar las fortalezas de la empresa, identificar las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿no? Y asignar la importancia a los factores de análisis del FODA y crear una estrategia para resolver los problemas que se identificaron. Entonces, el detalle de cada uno de estos puntos ustedes lo van a encontrar en el documento que les he referido. Y ustedes van a tener que leer.
Será cuestión de 10 minutos de lectura, nada más. Pero si tuviéramos que resumir los pasos para hacer un FODA, pues serían estos, ¿no? Primero establecemos objetivos, o sea, ¿para qué estamos haciendo el FODA? Luego hacemos el análisis externo, luego el análisis interno, luego hacemos el contraste, ¿no? Entre lo externo y lo interno y llegamos a esas decisiones como se muestra en este cuadrito de aquí, ¿no? Externo, interno, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades. ¿Listo? En este cuadrito de aplicaciones es justamente lo que se está diciendo en el paso número 4. Y luego, sobre los hallazgos, recomendamos acciones estratégicas. Y listo, tenemos nuestro análisis. Entonces, el reto de clase del día de hoy es el siguiente, ¿sí? De manera grupal, ustedes deben crear en forma ficticia una empresa de productos cárnicos y agrobiológicos en la provincia de Virgo. ¿Listo? Luego deben realizar el análisis FODA de esta empresa creada. Determinar si el proyecto resiste el análisis FODA e identificar dos oportunidades contundentes para su proyecto producto del análisis. Luego preparar todo en diapositivas y subir a la plataforma virtual del instituto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas respecto a lo que tienen que hacer? ¿Está claro? Profesor, una pregunta. Identificar dos oportunidades, ese sería. Sí, básicamente es eso, ¿no? O sea, tienen que hacer todo el análisis FODA, pero yo lo que les estoy pidiendo es dos oportunidades contundentes. Obviamente, justificadas, pues, ¿no? Justificadas correctamente. No, no me vayan a poner, la oportunidad es esta, y ya, ¿no? No, pues tienen que hacer todo el análisis previo para poder justificar su oportunidad. ¿Listo? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, jóvenes, manos a la obra en este momento. Nos vamos a los grupos, ¿sí? Por chat nos comunicamos, ¿sí? Vamos a cerrar la parte teórica aquí para que ustedes tengan tiempo de leer el documento y puedan trabajar su entregable, ¿de acuerdo? No se olviden, por favor, de subir el documento al aula virtual, ¿sí? No me lo están enviando por WhatsApp porque el medio de comunicación es el aula virtual. ¿Listo? Solamente un integrante del grupo sube con la lista de integrantes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Listo. Digamos así, entonces, nos vemos a través del chat para poder continuar con el trabajo, ¿ok? Muchas gracias, que tengan buenas tardes.